Este es nuestro domingo de Pascua. Este año, que es el ciclo B, año de San Marcos, vamos a escuchar la versión del primer encuentro del resucitado según el Evangelio de San Marcos. Y de ahí tomo esta frase: no está aquí, ha resucitado. La primera lectura que escucharemos está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que forma una unidad temática con el Evangelio de Lucas. Lucas nos presenta la vida del Señor Jesús desde su nacimiento hasta la resurrección, y el libro de los Hechos nos presenta el crecimiento de la comunidad cristiana a partir de la ascensión del Señor. De hecho, durante todos los días de la Pascua estaremos escuchando lecturas tomadas del libro de los Hechos. Ambos están dirigidos por el autor a Teófilo, literalmente significa amigo de Dios, que representa a todos los que, buscando al Dios verdadero, se acercan a conocer la buena noticia de Jesucristo. El libro de los Hechos fue escrito probablemente entre el año 70 y 80 después de Cristo, y por lo tanto nos describe con una visión reflexiva y orante acontecimientos que pasaron entre 20 y 30 años antes. Se llama Hechos de los Apóstoles, no porque hable de todos los apóstoles del Señor, sino de los dos grandes apóstoles, los dos protagonistas fundamentales de este libro, que son Pedro y Pablo. Con todo, el principal protagonista tendríamos que decir que es el Espíritu Santo, que guía la misión de la Iglesia. Por eso se ha llamado al libro de los Hechos el Evangelio del Espíritu Santo. La lectura de hoy es un breve resumen en el que Pedro relata a Cornelio, el primer soldado romano convertido, el ministerio y mensaje del Señor Jesús, lo que los cristianos llamamos querigma, es decir, el centro del anuncio de la buena noticia. Nos quedamos con esta frase tan bella que describe la vida del Señor: Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien. Vamos a escuchar después el Salmo 117, un salmo de acción de gracias. Invita a todo el pueblo de Israel a reconocer la misericordia del Señor, que es eterna, es decir, jamás se acabará. El salmista se ha descubierto preso, pero ahora está liberado. La liturgia ve ahí una alusión a la liberación del Señor de la muerte en la resurrección. Con el juicio definitivo de Dios, el Señor Jesús y la buena noticia quedan acreditados como la palabra última y definitiva. Nos quedamos con esta frase también muy querida para nosotros los cristianos: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, es decir, la piedra que en la parte de arriba de cualquier arco sostiene todo el arco. Si quitamos esa piedra, se viene abajo el arco. El Señor es nuestra piedra angular. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Ya hemos dicho que Efesios y Colosenses se complementan. Efesios habla sobre todo del misterio de Cristo, y Colosenses, que oiremos hoy, del misterio de la Iglesia. La breve lectura que escucharemos, que es bien cortita, es uno de los pasajes más densos del Nuevo Testamento. En el párrafo inmediato anterior a la lectura de hoy, el autor deja claro que en Cristo han muerto los poderes del mundo. Estamos en una nueva era, en una nueva situación. Todos aquellos que, vinculados a Cristo, servimos desde ese encuentro. Por lo tanto, subraya la utilidad de vivir vinculados a prácticas esotéricas por temor a un mundo misterioso de espíritus que no pueden nada contra aquellos que viven desde Cristo. El cristiano, por su bautismo, ha muerto en Cristo, es decir, ha dejado atrás estas doctrinas con apariencia de sabiduría y ha resucitado a una nueva vida.
Ve, por lo tanto, el mundo transformado, iluminado por la buena noticia del Dios que es amor poderoso en todo. Nuestro corazón está en los bienes del cielo. Así, unidos al Señor, vamos siendo formados en Él para alcanzar la plenitud de nuestra vocación de hijas e hijos de Dios. Nos quedamos con esta frase: cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos. Comentábamos que el Evangelio de este domingo está tomado de San Marcos. Son las lecturas de este ciclo B. Ya hemos comentado que es el Evangelio más antiguo y más corto. Sus relatos tienden a ser más breves y concentrados en acciones más que en discursos. Hoy escucharemos la versión de Marcos sobre las primeras testigos de la resurrección: María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé. Inicia relatando que el primer día de la semana, símbolo de una nueva creación que Dios ha iniciado con la resurrección del Señor, es decir, el primer día después del Shabbat, de madrugada, se dirigen a la tumba para completar los ritos del entierro judío que no pudieron completar por la prisa que tenían de dejar al Señor en el sepulcro antes de que empezara el Shabbat. Probablemente no se pudo hacer por eso mismo, y ahora van a embalsamarlo, es decir, a ungirlo con bálsamos. Su preocupación es encontrar quién les podrá ayudar a mover la piedra del sepulcro, es decir, eso que les impide alcanzar a Jesús. Para su sorpresa, la tumba está abierta y no encuentran en él el cadáver de Jesús. Se les manifiesta un joven vestido con una túnica blanca, es decir, una iconografía de un ángel. Les dirige la que ha sido y será una de las frases más comunes del Señor a sus seguidores: no teman. Les anuncia que el crucificado ya no está en el sepulcro, ha resucitado. Finalmente les da una misión: ir a anunciarles a Pedro y a los demás discípulos que el Señor ha resucitado. Los discípulos deben dejar Jerusalén, símbolo de una religión caduca, y retornar a Galilea, el lugar donde Jesús los formó y donde les transmitió la buena noticia. Cristo irá delante de ellos y allá lo verán, como Él dijo. Otra vez referencia a esta nueva creación que está por empezar, la transformación de la humanidad por la buena noticia. Nos quedamos con la frase: allá lo verán, como Él les dijo. Sin duda, el día de hoy es el día más grande del año litúrgico de los cristianos, porque es el día en que celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte. La muerte en el sentido profundo del término, es decir, aquello que puede acabar con el proyecto de Dios, el deseo profundo de Dios de compartir con nosotros la vida plena, la vida eterna, la vida del amor compartido donde no hay principio y final, sino que todo es vivir en un abrazo permanente de cariño, de cercanía, de ternura con Dios y desde Dios unos con otros, unas con otras. Ese es el sueño de Dios. Y este sueño que había quedado de alguna manera dificultado por la situación del pecado, es decir, del egoísmo, todas aquellas circunstancias de las que en ocasiones somos víctimas y también las circunstancias que nosotros creamos con nuestras actitudes de desamor y de maltrato a los demás, nos van impidiendo el poder abrir el corazón a esta manifestación amorosa de Dios. Es Dios quien con su amor nos incluye, nos involucra, nos hace parte de esta historia del amor eterno a la que estamos invitados e invitadas. Eso es lo que escuchamos en las lecturas de este día de hoy.
cómo Pedro, el gran apóstol, le transmite a este hombre que no era judío, para Pedro una gran sorpresa, que el Señor le mostrara que fuera de la casa de Israel había posibilidades de salvación y una salvación desde la plenitud de Dios. A mí siempre me llamó la atención este pasaje de Cornelio porque Pedro va un poquito como dudoso, aunque el Señor lo envía y le dice, ¿no? Y dice el texto de los Hechos que a Pedro le llamó la atención que en la casa de Cornelio ya todos habían recibido el Espíritu Santo, aunque no habían sido bautizados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de recibir el Espíritu Santo? Que es uno de los temas que nos va a acompañar a lo largo de toda la Pascua, sobre todo en las lecturas de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo es este dinamismo de Dios que nos abre, que nos capacita para ser personas amorosas, con todas las características de los frutos del Espíritu que nos presenta Pablo en el capítulo 5 de su carta a los Gálatas, ¿no? Ser tolerantes, cercanos, cariñosos, tiernos, dispuestos siempre a poder amar y servir, como le gustaba decir a San Ignacio. A nosotros nos cuesta a veces entender el mundo en el que se desarrollaban estos primeros grandes cristianos, porque vivimos en una civilización con 2000 años de cristianismo, aunque a algunas personas se le olviden. En esa época, ¿qué pedir por favor? ¿Qué pensar hacer un servicio a alguien? El que tenía poder se lo imponía a los demás y se veía como natural, sin ningún problema. Había unos que creían que habían nacido para sufrir y veían en su muerte el único escape que tenían de ese sufrimiento, y había otros que pensaban que porque habían nacido en un lugar privilegiado, pues algún azar del destino les había regalado eso y ni se ponían a pensar en los demás. Pero en el resucitado y desde el encuentro con el Señor, desde este espíritu que Pedro reconoce en la familia de Cornelio, pues podemos abrir nuestro corazón a este mundo que es el que Dios quiere para nosotros, para nosotras. ¿Qué podemos pensar? Que cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, lo trataron como nunca lo había tratado un romano. Acuérdense que los romanos eran los señores de ahí. Con qué cariño lo recibieron, cómo lo habrán tratado, lo invitaron a comer, establecieron una relación de amor. Y entonces Pedro dice, aquí está el Espíritu del Señor. ¿Quién soy yo para decir que no se pueden bautizar? Desde luego que en este mensaje, de ese pasaje de los Hechos, cuando Cornelio les transmite el centro de la fe, que es la buena noticia, esta buena noticia de que Dios es un Padre misericordioso que nos quiere y nos invita permanentemente a estar con Él y a vivir con Él, pues la familia entusiasmada por lo que ya hablando de alguna forma en su corazón, quedan vinculados al cuerpo vivo de Cristo, quedan vinculados a este cuerpo que está unido por el amor, fruto de la resurrección. El Señor que desde su realidad humana, asumiendo sobre sí toda la negrura que nos impide amar por la situación que hemos sufrido o que nosotros hemos infringido en otras personas, pues entonces el Señor la asume para liberarnos y capacitarnos para poder amar, con ese amor que descubre Pedro en la familia de Cornelio. La lectura de la carta a los Colosenses les comentaba que es uno de los textos más densos, porque subraya el estado en que estamos nosotros, muertos en Cristo, es decir, abiertos al misterio del bautismo. Recordemos que en el bautismo morimos a nuestra vida anterior y estamos esperando que se manifieste completamente nuestra vida posterior, la vida futura. Y eso implica dejarle a Dios actuar en nuestro corazón. Entonces, Colosenses dice,
están ustedes ocultos en Cristo. Y cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, porque ya desde el bautismo y mientras mantenemos esta vinculación con el Señor, nuestra vida es Cristo, estamos sostenidos por Él, ¿no? Cuando el Señor se manifieste plenamente, entonces se manifestará plenamente quiénes somos nosotros que estamos llamados a. El que vive unido a Cristo, el que vive unido al resucitado, ya en esta vida, ya en tu cotidianidad, se empieza a manifestar quién eres, todavía no en plenitud. Pero ponte a pensar cuando vives amorosamente, bueno, sostenido por este amor de Dios y que te capacita para ver a los demás con amor, ¿cuántas cosas buenas has hecho? ¿Cuántas cosas buenas percibes que puedes llegar a hacer? Por eso les digo que este texto del capítulo 3 de Colosenses tiene mucha verdad y mucha realidad mistagógica, es decir, de pedagogía, enseñanza espiritual para los cristianos. La práctica de la oración contemplativa, a través de la cual todos los días nos acercamos al Señor Jesús y escuchamos en el corazón su voz suave, su voz amorosa, nos capacita para descubrir a Cristo en nosotros y de ahí en adelante aplicar ese amor que hemos visto como fundamental de nuestra identidad en aquellos lugares a donde la misión nos envía. Algunas personas serán la familia, desde luego a todos, y algunas personas en distintos trabajos, apostolados, etc. Qué lindo que en cada uno de estos lugares se manifieste con claridad el Cristo que vive en ti. Esto que nos describe Colosenses. Finalmente, el Evangelio nos presenta esta versión que, como les comentaba, es muy breve, pero muy sustanciosa de Marcos. 3 mujeres que van al cementerio a realizar el último servicio al que aman, a Cristo. A un Cristo que no pudieron enterrar como ellas hubieran querido, con todos los rituales propios del embalsamarlo. Embalsamarlo no quiere decir hacerlo momia, ¿no? Literalmente, embalsamar quiere decir poner a alguien, llenar a alguien de bálsamo. Estos perfumes con los que se solía honrar a los muertos. Y después se les ponían lienzos y demás. En la prisa de dejar al Señor en el sepulcro antes de que llegara el sábado, pues no pudieron hacer todo eso. Pero cuando llegan a realizar esta práctica de caridad, resulta que el sepulcro está vacío. La piedra, símbolo fuerte, que impedía que ellas se acercaran a Jesús, ya no está. Es decir, ya nada les separa del Señor. Y una vez que entran, un mensajero de Dios, este joven vestido de blanco, un ángelos, un mensajero, y el mensaje les dice, ya no teman, no teman. El cristiano, todos los grandes textos bíblicos nos lo dicen, no teme. El que ha descubierto el amor no le tiene miedo a nada, ni a la muerte, porque sabe que tiene ya la vida definitiva en la relación de amor que tiene con Cristo y con Cristo con toda la Trinidad, con el Padre en el Espíritu Santo. Entonces, no teman, primer mensaje. Segundo mensaje, no está aquí, ha resucitado. No está aquí en el sepulcro, desde luego, no está aquí en Jerusalén, no está aquí en esta visión distorsionada y enferma de Dios, en esta pseudo religión que en vez de transmitir esperanza, inclusión, cariño, el Dios revelado en Cristo, que es nuestro Abba, nuestro papá, se había convertido en una religión de discriminación, de maltrato, de privilegios, etc. No está aquí, ha resucitado. ¿Y dónde va a estar? En Galilea, en el lugar donde los discípulos van a volver a su trabajo diario,
a su trabajo de pescadores, al encuentro con sus familias, a esa cotidianidad que ahora va a estar iluminada por el Cristo resucitado que los va a acompañar. Y es desde ahí, de esa realidad renovada, de este nuevo Jerusalén, de este nuevo templo de encuentro con Dios, que es el corazón de cada cristiano y cada cristiana, donde la religión definitiva, es decir, este espacio de religación, de reencuentro con Dios, lo vamos a vivir en lo cotidiano. Los que son pescadores pescando, los que son maestros enseñando, los que son papás acompañando a sus hijos, mamás también, los hijos siendo hermanos, acompañando a sus papás. Cada uno, cada una en ese lugar encuentra la presencia del templo. Recordemos que el templo es el lugar de la presencia, del encuentro. Pues que le hagamos caso a este mensaje que nos manda el Señor y nos pongamos de camino de regreso a nuestra cotidianidad, pero que ya no será la misma, porque con nosotros y en nuestro corazón estará el resucitado. Que así sea. La fe. Recuerda, el resucitado te dice, no temas, ve a tu Galilea. ¿Cuál es tu Galilea? Tu familia, tu trabajo, la gente que encuentres, todos aquellos que el Señor pone en tu camino para que puedas vivir el amor como entrega y el amor que da vida. Mientras más damos y entregamos, más vida recibimos. Que Dios les bendiga. Dios con ustedes.